Shalom familia, Shabbat Shalom para todos, que el Eterno los bendiga. Damos las gracias al Padre por permitirnos llegar a este tiempo de Shabbat, tiempo de consagración, tiempo dedicados al Eterno. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que se han integrado en esta semana. Yo estoy muy agradecido con el Padre, me siento muy honrado de poderlos recibir en esta escuela, en esta yeshiva. Yeshiva en hebreo significa escuela, escuela bíblica. Este es el tiempo de volvernos a la palabra del Eterno. Para los hermanos nuevos, quiero explicar un poquito algunas cosas. Nuestro estudio está basado en el fundamento de la Escritura y lo vemos de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, estudiamos lo que son viernes y sábado, estudiamos lo que es la parashá. El sistema hebraico de estudio bíblico está dividido en 54 porciones. La palabra porciones en hebreo es parashot. Parashot. Porción en hebreo es parashá. Amén. Para explicarle un poquito a los hermanos nuevos que quizás no tienen muy claro o no conocen del todo el contexto de estas palabras. Entonces, nosotros utilizamos el sistema hebraico de estudio. Ok, entonces quiero irme acá. Este es el documento que yo espero que ya usted lo haya podido descargar. Si alguien por algún motivo no puede descargarlo, me escribe en privado y con mucho gusto se lo hago llegar, pero me facilita más así hacerlo por el link, porque no se me llena tanto la memoria del sistema acá, que ya lo tengo saturado. Bien, me vengo aquí a la última página para que lo tienen ya. Ok, entonces nuestro sistema de estudio, hermano, estos son los recursos académicos usados en este estudio, ¿verdad? Siempre todas las semanas preparamos un material de estudio para poder montar el estudio. Todo tiene que ir con evidencias, utilizamos en esta oportunidad el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Utilizamos también la Torá con Rashi, que es el estudio del Pentateuco con comentarios del rabino Rashi. Y este es la máxima de los maestros, que también tomé un comentario de allí. Utilicé también el contexto cultural de la Biblia de John Walton y nuestro sistema de estudio, que es este aquí a la derecha, que lo estoy haciendo grandecito acá. Este es el sistema de estudio elaborado por nuestro maestro Rico Cortés, mi pastor, en este caso, mi maestro. Y tenemos lo que conocemos como la escalera educativa. ¿Ok? Entonces, todo lo que nosotros estudiamos va bajo el contexto de la arqueología bíblica, contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, contexto del templo, contexto del libro carta, contexto del capítulo, contexto bíblico. Todo esto es el contexto bíblico. Tiene que llevar todos estos elementos, además del contexto de legalidad. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es un documento legal. Es un documento legal. Es la constitución política de la nación de Israel que Dios escogió como su pueblo. Entonces, si no entendemos estos contextos, entonces poco vamos a entender de lo que dice la Biblia, y le vamos a estar dando una interpretación que lo que muchos hacen, que en lugar de hacer exégesis, se hace eisegesis. Exégesis es interpretar la Biblia tal cual es. Exégesis es interpretar la Biblia como a mí se me ocurre. Entonces no podemos hacer eisegesis, debemos de hacer exégesis, ¿ok? Y el sistema de estas esferitas que usted ve acá, ok, es lo que nuestro hermano Rico, Morel Rico Cortés, utiliza o él elaboró para una mejor comprensión, ok. Entonces, estudiamos mucho, tiene todo lo que está en la Biblia, gira alrededor de lo que es el templo en Jerusalén, o en su momento el Mishkan, lo que conocemos como el tabernáculo, ok. Entonces, tenemos las esferas de convenios, justicia y bondad. Cuando nosotros quebrantamos los convenios o los pactos, por decirlo así,
del Eterno, nosotros caemos en la esfera de la muerte. Pero si seguimos todos estos, estamos en convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden, espacios sagrados. Amén. Y está la impureza moral y ritual y la pureza moral y ritual. ¿Ok? Si nosotros quebrantamos estos puntos, vamos a caer en la esfera de la muerte. Vamos a estar en el exilio. Amén. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Vamos a entrar en rebelión y vamos a entrar en caos. Todo esto gira alrededor de esto. Bien, quería explicarle esto en beneficio a los hermanos que se integran en esta semana a nuestros estudios. Amén. Este es el sistema de estudio que utilizamos y todo lo que contiene este estudio lo tomamos de estos recursos académicos, educativos. ¿Ok? Entonces, para que ustedes sepan que no es una cuestión de invención de uno, sino que es toda una semana de trabajo, que este documento lo terminé hoy, porque he tenido mucho trabajo y este me llevó en particular mucho trabajo. Bien, entonces vamos a iniciar, amén, en la parashá Balak. Ok, esta parashá está situada en el libro de Bamidbar. Bamidbar es el libro que usted y yo conocemos como libro de números. Aquí utilizamos y explicamos por lo menos los nombres originales hebreos. Amén. Entonces, esta parashá va desde el capítulo 22 de Bamidbar o libro de números, capítulo 22, versículo 2, hasta el capítulo 25, versículo 9. Ahí se encuentra esta parashá. Amén. Ok, la lectura de la Haftará o de los profetas se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 6 hasta el capítulo 6, versículo 8. Y la lectura del Brit Hadashah o Nuevo Testamento está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 31, Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 15 al 16 y Apocalipsis 2, 14. Bien, vamos a ir. Introducción. Balak. El nombre Balak, ahorita lo vamos a ver un poquito más del diccionario enciclopédico de la Biblia. Pero Balak significa devastador o destructor. Eso es en esencia lo que significa el nombre Balak. Reflejando su deseo de destruir a Israel espiritualmente, Balak representa las fuerzas del mal que buscan socavar la fe y el propósito del Eterno. Su intento fallido de maldecir a Israel reemplazó por bendiciones de Balaam. Enseña que las intenciones malignas no prevalecen contra la voluntad de Adonai. Para los creyentes, Balak simboliza los desafíos externos que prueban la fe, recordando que la protección de Adonai y las bendiciones superan cualquier adversidad. En esta parashá se narra cómo Balak, el rey de Moab, teme al pueblo de Israel y contrata al profeta, entre comillas, Balaam, para maldecirlos. A pesar de las intenciones materiales, Balaam solo puede decir lo que Elohim le ordena. En el camino, su asna ve el ángel y lo detienen. Balaam, al ver al ángel, recibe advertencias divinas. 3 veces Balaam bendice a Israel. Luego los israelitas caen en idolatrías con Baal Peor, provocando la intervención de Pinjas para detener una plaga. Así que esto es básicamente como introducción lo que contiene esta parashá en este estudio de la parashá Balak. Vamos a la primera aliyá. Números capítulo 22, versículo 2 dice: y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Recordemos que Israel viene saliendo de Egipto y la fama, el testimonio de lo que el Eterno había hecho a la tierra de Egipto
Eso se difundió, hermano. Esa noticia corrió. El pueblo esclavo que salió de Egipto con grandes maravillas. Y entonces toda esta gente que se fue topando Israel en el camino hacia la tierra prometida, hermano, ellos estaban sumamente temerosos. ¿Por qué? Porque si Egipto, que era el imperio, que era la nación más poderosa de la tierra en ese momento, había sido derrotado por un pueblo de esclavos para ellos, entonces, ¿qué no podrían hacer con los demás? Amén. Ese era el gran temor. Entonces, Balac era el rey de Moab. Su nombre significa devastador. Balac significa devastador, vacío, desperdiciador, según el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Y según el Midrash, en el tratado Mishkan, el Mishkan Aarón y el Midrash Hagadol, Balac fue elegido rey en este momento por causa de la situación de emergencia, por el temor a los hijos de Israel, aunque él no era de linaje real, sino un mero noble, ni era un moabita nativo, sino un madianita. Ok, entonces, según los relatos de estos documentos judíos de historia, ellos relatan, por eso uno no encuentra muchos pasajes que hablen de Balac. Balac aparece aquí. O sea, él lo pusieron como un emergente. El que estaba de rey no quiso seguir siendo rey. Tenían temor de Israel y pusieron a este hombre Balac, que ni siquiera era moabita, sino que venía de la descendencia madianita. Amén. Por eso más adelante es que vamos a ver que los dos pueblos se unen para ir en contra de Israel. Ok. Su fama de ser un poderoso héroe de guerra y mago superior causó que los moabitas le pusieran como su rey. Este rey de Moab no había permitido a los hijos de Israel cruzar su territorio. Por eso los hijos de Israel dieron un rodeo, o sea, rodearon la tierra. Tampoco tenían permiso de Elohim para conquistar el territorio de Moab, porque fue dado a los hijos de Lot, según Deuteronomios capítulo 2, versículo 9. De esto aprendemos que Adonai reparte las tierras a los pueblos, como lo dice ahí en Devarim, en Deuteronomios capítulo 2, versículo 19. Recordemos que los moabitas son descendientes de Lot. Recuerdan que las hijas de Lot cometieron incesto con Lot, lo emborracharon y le nacieron hijos. Bueno, uno de esos hijos son los descendientes estos de Moab, los moabitas y los amonitas. Son las dos, vienen siendo como primos de Israel, para que usted me entienda, ¿ok? En estos momentos el pueblo de Moab está molesto. Israel tomó el territorio que ellos habían tenido y que el rey de los amorreos los había quitado. Parece ser que el rey de Moab quiere retomar ese terreno y por eso acude a un profeta gentil, por medio del cual intenta maldecir al pueblo de Israel, para así poder hacer guerra contra él y expulsarlo de la tierra de los amorreos y retomar ese territorio. Pero Israel, los moabitas tuvieron gran temor de Israel cuando ellos vieron la cantidad inmensa que era Israel. Tuvieron gran temor. Números capítulo 22, versículo 3 dice: entonces Moab, hablando del pueblo, tuvo mucho temor a causa del pueblo que eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los ojos de Israel. 2 veces la Torá repite que Moab tenía temor. Esto significa que el pueblo tuvo muchísimo miedo. Según Rashi, los dos gigantes, Sihón y Og, habían sido protectores de las demás naciones circunvecinas, y ahora los hijos de Israel habían conquistado a ambos. Ellos venían de conquistar el último gigante, se llamaba Og. Era un rey que dice la Biblia
que la cama de Og medía 4 metros y era de hierro. Solo su cama, imagínense el gigante que era. Y Israel los conquistó, los derrotó, los mató. Entonces las demás naciones decían, si estos que nos han protegido fueron derrotados e Israel tomó posesión de todo lo que ellos tenían, ¿qué no van a hacer con nosotros? Era un miedo terrible. Amén. Si pudieron derrotar a los gigantes, les será más fácil hacer guerra contra los demás pueblos de alrededor. Números 22:4 dice, y Moab dijo a los ancianos de Madián, aquí es donde los de Moab, los moabitas, van y hacen alianza con Madián y se unen para derrotar a Israel. Dice, y Moab dijo a los ancianos de Madián, esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era de Moab, era el rey de Moab. Los dirigentes de las naciones Moab y Madián se unieron contra Israel y fueron a hablar con Balaán, que era conocido como un profeta o mago. Con éxito, cuando él hablaba, se cumplía. Ahorita quiero explicarles un poquito más, ¿ok? Cuando habla de profeta, es una palabra, amados hermanos, profeta viene siendo un mensajero, ¿ok? Es un mensajero. Entonces, cerremos micrófonos, por favor, hermanos, para que no se me meta en la grabación. Entonces, los profetas hacen la función de mensajeros, ¿ok? Entonces, denme un segundito. Los profetas hacen la función de mensajeros. Ellos, amados hermanos, esos son profetas. No todo aquel que se hace llamar profeta es que es profeta de Dios. Es lo que quiero explicarle. No todo aquel que se hace llamar profeta es profeta de Dios. Lo vemos en las escrituras. Elías se confronta a 850 profetas que eran los profetas de Baal y los profetas de Asera, que servían a Jezabel. ¿Eran profetas? Sí. Que comunicaban el mensaje de sus dioses o sus demonios, como usted quiera verlo. Ok, entonces no todo lo que dice ser profeta es porque sea profeta de Dios. Amén. Entonces, por eso es que este hombre, Balaán, en la Biblia aparece como profeta. ¿Sí me entiende? Entonces la gente cree que Balaán, he escuchado pastores, he escuchado predicadores, he escuchado hasta maestros de la Biblia, entre comillas, decir que Balaán era del pueblo de Israel porque era profeta. No, Balaán no era de Israel, era un gentil. Ok, vamos a verlo. Según Rashi, el rey de los amorreos anteriormente había alquilado a Balaán para maldecir a los moabitas, para que los pudiera expulsar de ese territorio que luego llegó a ser de los hijos de Israel, desde el río de Arnón hacia arriba, incluyendo la ciudad de Heshbón. ¿Ok? Entonces, este hombre ya tenía fama. Este profeta falso, un brujo, era un brujo, tenía fama de ser un buen brujo. Y que lo que él maldecía realmente quedaba maldecido. Entonces los reyes le pagaban, se alquilaba o se vendía, como usted quiera verlo. Cobraba su dinero y decía, mira, venga y maldíceme a este. ¿No son esas las mismas prácticas de hoy en día, amados hermanos, de los brujos y los hechiceros actualmente? ¿No es esa la misma práctica, hermano?
o el mismo espíritu de Balaán que hay en muchas congregaciones donde se atreven a maldecir a un hijo o a una hija de Dios simplemente porque no se está de acuerdo con lo que se hace dentro de una congregación. Y cuando una persona se va de esa congregación porque ya no está cómodo ahí, porque ya el alimento que le dan ahí, porque abrió los ojos y se da cuenta que es un lugar que no es de bendición, estos que se hacen llamar pastores, muchos de ellos que se hacen llamar apóstoles, profetas, les echan maldiciones cuando la Biblia a mí me dice bendecir y no maldecir. Amén, amén. Y maldicen a una oveja que se va. Y maldicen, hermano. Yo no sé cómo. Entonces no son ni pastores, ni profetas de Dios, ni apóstoles de Dios. Porque un hombre y una mujer de Dios, lo que me toca a mí es bendecir y no maldecir. Bendecir y no maldecir. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a abrir los ojos, amados hermanos, a lo que realmente es un hombre y una mujer de Dios. Amén. A mí me toca bendecir. Cuando hago mis oraciones, bendigo a los que están aquí en el grupo, a los que están estudiando, a los que son parte de la congregación física y virtual. Pero no me toca maldecir a nadie. A mí se me ha ido gente. Se me ha ido gente, no desde ahora, desde antes. Cuando la gente se va, yo les he dicho, no se vaya así, permítame bendecirlo. Y le envío la bendición. Amén. Porque el mismo Señor dijo, cuando ustedes entran en una casa, el verdadero saludo que el Señor dejó es el shalom. Y la palabra shalom significa paz en bendición. Entonces, cuando ustedes lleguen a una casa, digan shalom. Amén. Digan shalom. Y si en esa casa hay alguien que es digno de ese shalom, hay alguien que es digno de esa bendición de lo que usted está hablando. Bendición significa bien decir. Eso es bendición. Hablar bien. Bendecir. Bien decir. A mí me conviene bendecir a la hermana Sara, a la hermana Giselle, a la hermana Carmen, al hermano Gerson. Me conviene bendecirlos a ustedes. Lo hago, hermano. A veces mando grabaciones, a veces no. Pero siempre oro y a cada uno lo menciono por su nombre. ¿Por qué razón, amados hermanos? Yo no digo, Señor, bendice a la congregación y listo. No, yo, hermano, me encargo de leer los nombres de ustedes uno por uno, de mi familia, de mis hijos, de mi madre, la llamo por su nombre, de mis hermanas, de Evelyn, de Carlos, de Ingrid, y los bendigo a mi familia y los bendigo a ustedes por nombre. ¿Por qué razón? Porque me conviene bendecir. Porque Yeshua dijo, si ustedes llegan a una casa y ustedes declaran el shalom, declaren la paz, declaren la bendición. Y si hay alguien digno de esa bendición, la bendición reposará sobre esa casa por uno que sea digno. Por uno que sea digno de la bendición. Amén. Por eso usted que es creyente, usted tiene que comportarse, caminar, amados hermanos, porque la bendición que viene sobre usted va a bendecir a los que están en su casa. Amén, amados. Entonces, pero si no hay nadie que sea digno de ese shalom, dice, el shalom se te devuelve a ti. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cae por tierra vacía. La palabra del Eterno no vuelve vacía. Entonces, si yo bendigo a alguien, pero ese alguien no es digno de la bendición se me devuelve a mí. Pero entonces démosle vuelta a la tortilla. Si yo maldigo a alguien y ese alguien no es digno de la maldición que yo le estoy lanzando, ¿qué ocurre? La maldición se me devuelve a mí. Por donde usted lo vea, es mejor bendecir. Por eso el apóstol Jacob, al que le pusieron por nombre Santiago, amén, es que habla que es mejor bendecir. Bendigan.
bendigan. Por eso el Señor dijo, bendigan a vuestros enemigos. Porque aunque no sean dignos de la bendición, aunque no sean dignos de esa bendición, la bendición se te devuelve a ti. Amén. Entonces, amados hermanos, este hombre lo contrataban constantemente para maldecir. Entonces, ya usted se da cuenta que no es un profeta de Dios. Un profeta de Dios no profiere maldición, no declara maldición, declara bendición sobre las personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me entendieron? Amén, amén. Sí, pastor, amén. Gloria al Eterno. Bien, entonces, esta idea se saca de la palabra que se encuentra en el versículo 6 que dice, yo sé, yo sé. Esto lo sabía el rey de Moab por experiencia. Ahorita lo vamos a ver. Por medio del profeta, Adonai nos dice que debemos recordar lo que pasó con Balac y Bilán o Balaán. Por lo tanto, este suceso es una de las cosas más importantes en la historia del pueblo de Israel, como está escrito en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 5. El Señor le dice a Israel, recuerda, oiga bien, recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab. ¿Qué es lo que tramaba? Maldecir a Israel para destruirlo. ¿Y qué respondió Balaán, hijo de Beor o de Peor? Desde Sitín hasta Gilgal, recuerda, para que puedas reconocer los hechos misericordiosos de Yahweh. ¿Qué estaba pasando? Le dice al pueblo, recuerda lo que tramaba Balac. Balac tenía un plan que era maldecir para destruir. Maldecir para destruir al pueblo. Maldecir para devastar a Israel. Pero cuando contrató un brujo, cuando contrató a un profeta de los dioses falsos para maldecir a Israel, cuando abrió su boca no pudo maldecir, porque, amados hermanos, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Así que, hermano, no le tenga ni miedo al brujo, ni al hechicero, ni al santero, ni a nadie, hermano, que quiera proferir maldición sobre tu vida. Preocúpate de caminar en el temor y la santidad de Dios, porque cuando tú caminas bajo el temor y la santidad en obediencia a la palabra, no hay diablo, no hay demonio, no hay brujo, no hay hechicero, no hay nadie que te pueda maldecir, porque la mano protectora de Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temeré mal alguno, dijo el salmista, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Así que, hermano, despójese. Quítese todo temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. La escritura dice en la carta de Juan que para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció. Amén. Así que, hermano, no tenga miedo de que a usted le digan, mire, le están haciendo brujería. Mire que yo recuerdo, hermano, yo pastoreaba hace algunos años en orquestas de Sarapiquí. Y estaba limpiando el templo, estaba barriendo como a eso de las 5 de la tarde, porque teníamos un servicio a las 6 de la tarde. Y llegó una hermana asustada, llorando, despeinada, en chancleta. Pastor, necesito que venga a mi casa. ¿Qué pasó, hermano? No, hermano, que venga. No puedo porque ya va a empezar el servicio. No puedo. Hermano, es que me apareció tierra de panteón ahí en el corredor de la casa. ¿Y qué? ¿Cómo y qué, hermano? Eso es brujería. Tierra de panteón. Hermano, mira, agarre esa tierra y échesela a la maceta, que eso está bien abonada.
No, hermano, que mire que también aparecieron 4 limones partidos en cruz. ¿Y qué? Hermano, que eso es brujería. Mire, hermana, agarren esos limones, tóquelos. Si no están mayugados, hágase un refresco con eso. Hermano, hay gente que le tiene más miedo al diablo que a Dios. Amén, gloria a Dios, así es, amén. El Señor dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En Lucas 10:19, me lo aprendí de memoria, hermano. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que no le tenga miedo, amados hermanos. Preocúpese de andar nada más bien con el Padre, en obediencia a su palabra, en obediencia a sus mandamientos, y nada os dañará. Amén. Entonces, Balac envía mensajeros a Balaam. Números 22:5 dice: y envió mensajeros a Bilán, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto, y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. La palabra hebrea que ha sido traducida como mensajeros es malaquín o malachín, que significa ángeles, emisarios, enviados, mensajeros. Entonces, la palabra ángel, por ejemplo, es mensajero. Amén. Por eso cuando vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando la escritura dice: escribe al ángel. ¿Ok? Ahí se está refiriendo a un ángel que el Eterno pone sobre la congregación, sí, pero también se refiere a los roe, a los pastores. La palabra roe es pastor en hebreo, para los que no sabían, ¿ok? Entonces, los llama mensajeros, los llama ángel, los llama malaquín en hebreo, malaquín. Entonces, según el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, vemos que el término malach no es solo una referencia a seres superiores, sino que también puede aplicarse sobre hombres. La palabra malach o malaquín nos designa una esencia de un tipo de ser creado, sino una función. Vuelvo y repito, la palabra malach nos designa una esencia de un tipo de ser creado, sino una función. Un malach es uno que ha sido enviado por un superior con el fin de cumplir una misión específica. Eso es un malach. Un malach. Por ejemplo, la congregación, la Quejilá, Casa de Israel, podemos enviar a un lo que se conoce hoy en día como un misionero. O yo le digo al hermano Mauricio, vaya a Guanacaste y vaya a ir a los hermanos de la Quejilá, Casa de Israel, allá en Guanacaste, y llévenmeles este mensaje, por favor. Entonces, en ese instante, Mauricio se está convirtiendo en un malach, en un ángel, en un mensajero, ¿ok? En un enviado. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, no es simplemente, entonces la palabra ángel no es simplemente para seres espirituales, sino para la función que se hace de mensajero. Números 22:6 dice: ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Ese fue lo que mandó a decirle Balac con estos mensajeros. Con estos mensajeros. Todos esos que van ahí son mensajeros. Amén. Ajá, el Malach de Yahweh, el mensajero, sí. Ok, el ángel de Yahweh. Ok, Balac envía mensajeros. Entonces, ¿qué le están diciendo? ¿Cuál fue el mensaje que ellos llevan de Balac a Balaam?
ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé, que eso es lo que estaba diciendo allá arriba, porque yo sé, déjeme marcarlo aquí, porque yo sé a quien tú bendices es bendecido. Oiga, se lo está diciendo un brujo. Se lo está diciendo un brujo. Porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido. Y a quien tú maldices es maldecido. ¿Y por qué lo sabía? ¿Por qué lo sabía? Porque ya Balaán lo habían alquilado en otras ocasiones para maldecir a otros pueblos y les había funcionado. Amén. Por eso es que existen los brujos, porque les funcionan hasta que topan con quien tienen que topar. Balac quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como había mostrado su poder militar contra los pueblos de los gigantes, ahora acudió a la brujería. Porque eso es, cuando la gente no te puede derrotar con medios humanos, tratan de hacerlo por medios espirituales, de brujería y hechicería y de otros términos. Amén. Entonces, aquí vemos entonces la triple estrategia del enemigo. ¿Cuál es la estrategia que Satanás utiliza en contra de aquellos que somos pueblo de Dios? Número 1, usa la fuerza militar y física para obligarnos a someternos. ¿Cómo lo vemos? Lo hemos visto en Israel, no solamente en la historia y en las páginas de la Biblia, sino en la historia de la actualidad, del tiempo moderno. Amén. Lo vimos con las guerras, cuando fueron expulsados, con Roma, con estos árabes. Lo vemos actualmente con estas agrupaciones religiosas como Hamas, Hezbollah y todos ellos que están utilizando la fuerza militar para derrotar a Israel. Y también sus maldiciones, claro que sí. Ok, entonces, número 1, el enemigo usa la fuerza militar y física para obligarnos a someternos. Y eso va a ocurrir cuando aparezca el falso Mesías, que perseguirá al pueblo de Dios, no solamente los que están en Israel, sino a los que estamos en las naciones, pero seguimos al Dios de Israel, que van a utilizar la fuerza militar para perseguir al pueblo. Número 2, usar la magia, o sea, la fuerza espiritual y psicológica para dominarnos. Amados hermanos, tienes que fortalecer tu mente. Tu mente, ahí el campo de batalla es la mente. Depresiones, angustias, desesperaciones que te provocan insomnio, que te provocan ira, enojo. Eso habla de que hay un descontrol de la psiquis, de lo psicológico, del alma. ¿Ok? El enemigo está atacando. El enemigo, el campo de batalla número 1 del enemigo es la mente. Amén. Por eso, como lo hemos visto en el estudio que estamos llevando de la Escuela de Formación Ministerial, amén, una de las áreas que el Señor nos demanda es renovar el espíritu de nuestra mente. Amén. Número 3, usar nuestras pasiones y atraernos al pecado con comidas y sexo, y destruirnos desde dentro con las costumbres e ideas de las religiones gentiles. Esas son las 3 estrategias que Satanás o el enemigo utiliza: la fuerza física, la magia o la brujería y la psicología, y nuestras propias pasiones. Nuestras propias pasiones, nuestra concupiscencia, nuestros deseos carnales.
¿Y qué es lo que el hombre le produce placer? Amén. La carne, ¿qué le produce placer? La comida y el sexo. Amén. Y eso lo utiliza para destruirnos. Y eso fue lo que vamos a ver más adelante o mañana, lo que hizo con Israel. ¿Ok? En este caso, no hubo éxito con los dos primeros, ni con la fuerza militar, ni con la brujería. Amén. Pero en el tercer punto cayó Israel. Amén. Y lo vamos a ver después. Número 22:11. Dice: mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora y maldícelos. Quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Aquí vemos la actitud enemistosa típica de los pueblos que rodean a Israel. Quieren maldecirlos, pelear contra ellos, expulsarlos. Lo mismo sucede hoy en día en los pueblos que rodean a Israel. Están haciendo exactamente lo mismo. La historia no ha cambiado en 3000 años. Lo vemos actualmente. Israel va casi para un año, amados hermanos, y yo le oro al Eterno que eso no llegue al año y que los secuestrados vuelvan a casa y que esa guerra pare ya. Amén. Pero solo el Eterno sabe por qué lo ha permitido. Números 22:12. Y Dios dijo a Bilam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Recuerde, en ese instante, Balaam. Entonces la gente me ha preguntado, y quizás algunos se hace la pregunta: entonces, si era un brujo, ¿por qué Dios habla con él? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Entonces, algunos que no conocen el contexto, amados hermanos, ni conocen la esfera cultural que le enseñé ahora al principio de la metodología de nuestro Morel Rico Cortés, ¿ven? De lo cultural. ¿Por qué? Si Balaam es un brujo, si Balaam es un falso profeta o un profeta de ídolos, del paganismo, ¿por qué Adonai, Elohim, habla con él? Porque en ese instante Balac se convierte en un mensajero real, en un mensajero, ¿ok? Como en un embajador, ¿ok? Cuando la comunicación entre los países, por ejemplo, estaba oyendo hoy en las noticias, o ayer, no me acuerdo, de que el presidente de Costa Rica le envió a través de la Cancillería, del canciller, una invitación al presidente de El Salvador para que venga a Costa Rica. Entonces, ¿quién es el intermediario allí? El canciller, ¿ya? Que se comunica con el gobierno de El Salvador para extender una invitación. Entonces, ese canciller es el mensajero real. ¿Ok? Entonces, Balaam se está convirtiendo en este momento en un mensajero real. Entonces, para él comunicar lo que Balac quiere, y entonces tiene que comunicarse con el rey de Israel. ¿Quién es el rey de Israel? ¿Moisés? No, Moisés es un líder. Moisés no es el rey de Israel. El rey de Israel se llama Yuhei, se llama Yahweh, Adonai Elohim. Ese es el rey de Israel. ¿Con quién se tiene que comunicar entonces Balaam? Con el rey de Israel. Y entonces dice que él le dice a los mensajeros: quédense en esta noche aquí y déjenme hablar con el rey de Israel. A ver qué me dice. Y entonces dice que el Eterno le habla a Balaam en un sueño. Y le dice a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo
¿Por qué? Porque es bendito. Tú no puedes maldecir lo que es bendito. Vuelvo y repito, es mejor bendecir y no maldecir. No te la juegues, no maldigas a nadie. La bendición y la maldición son incompatibles. Es como el agua y el aceite, no se mezclan. A una persona que ha sido bendecida por el Eterno, le es difícil transmitir una maldición. La bendición es como un escudo de protección contra las fuerzas del mal. Sin embargo, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en áreas donde hay desobediencia. Ahí es donde se abre el portillo. En el libro de Eclesiastés 8:10 creo que es, o 10:8, no me acuerdo ahorita. Dice literalmente, el que aportillare el vallado, o sea, el que abre un portillo, el que rompió el vallado, el que rompió la cerca, le morderá la serpiente. Entonces, cuando yo entro en un estado de desobediencia a la Torá, en desobediencia a los mandamientos de Dios, es donde entonces la protección se me abrió ahí, el vallado, se rompió la protección y me expongo entonces sí a que la serpiente me muerda. ¿Ok? Entonces, seguimos. Sin embargo, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en áreas donde no hay, donde hay desobediencia. La bendición puede operar en ciertas áreas de su vida, pero la maldición puede operar en aquellas áreas de su vida donde la Torá no es obedecida. El nombre hebreo de Bilán o Balaán en hebreo es Bilán. En hebreo es Bilán, ¿ok? En la traducción al español pusieron Balaán, pero su nombre original es Bilán, ¿ok? Y se escribe con letras hebreas. El idioma hebreo y las letras hebreas como tal se leen de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha. El hebreo es de derecha a izquierda, ¿ok? Y entonces el nombre de Bilán en hebreo, le voy a agrandar aquí para que usted pueda ver. ¿Amén? Entonces, ahí está, amados hermanos, estas letritas que usted ve ahí. Esas son, ahí dice Bilán. Y está la Bet, que es de derecha a izquierda, es la primera. La Lamed es la que sigue. La Ajin, que parece una Y. Esa es la letra Ajin. Y esta otra que parece un circulito allí, eso es la Men, que la Men viene siendo como la M, parecido a la M. ¿Ok? Entonces, ahí dice, esas son las letras. ¿Ok? Y ahí juntas dicen Bilán. Como el texto original no tiene vocales, es posible entender su nombre también como Blián, que significa sin pueblo o extranjero. ¿Ok? Sin pueblo. Este era uno de los problemas de Balaán, que no estaba en el pueblo, que no pertenecía al pueblo, sin pueblo, es un extranjero. Y la palabra extranjero es goyín. Y la palabra goyín es lo que se traduce gentil. Entonces, un gentil es uno que no pertenece al pueblo de Dios. Por eso, hermano, es preocupante. No es que da risa, pero sí es preocupante cómo a veces los pastores meten al pueblo, hermano, en un estado donde los ponen a confesar que ellos no son parte del pueblo de Dios, porque se siguen llamando gentiles. Y un gentil es un extranjero, es uno que no es parte del pueblo. Amén. Y ese era exactamente el problema de este brujo profeta, Balaán, que no estaba en el pueblo de Israel, no pertenece al pueblo.
Él podía haber hecho como Jitro o Jetro, el suegro de Moisés, y unirse al pueblo. Recuerde que Jetro era madianita, pero aceptó al Dios de Israel y se injertó en Israel. Cuando usted y yo venimos al Mashiach, a Yeshua, a Cristo, como lo llaman en la iglesia evangélica, pero realmente es el Mashiach, el Mesías. Cuando usted aceptó a Yeshua en su corazón, Pablo lo explica en la carta a los romanos, que usted pasó a ser parte del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Si usted lee en la Biblia, al único pueblo que Dios llama su pueblo, que lo llama pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo elegido, al único que le llama la niña de sus ojos, al único que le dice ovejas de mi prado, es a Israel. Por eso Pablo dice que nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo natural que es Israel. En el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, a Jesús, a Yeshua, como lo aceptamos con toda la fe, con todo el amor, somos injertados en el olivo natural. Entonces ahora sí somos de Israel, ahora somos parte del pueblo. Por eso dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Antes éramos gentiles, ya no somos gentiles. ¿Por qué? Porque ahora somos injertados en el pueblo. Balaán no pertenecía a Israel. Él era un profeta solitario, no tenía identidad. Amén. Y esto, hermano, voy rapidito porque el tiempo me ha ganado, pero quiero avanzar hoy. Si ustedes me permiten terminar por lo menos la primera lilla. Y esto que usted ve aquí en un colorcito diferente es que esto lo saqué de el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Entonces, y esta es una referencia a Balaán. Usted lo puede buscar ahí. Yo les compartí este diccionario precisamente para que ustedes puedan verificar lo que estudiamos. Balaán, entonces aquí es una referencia a Balaán. Dice, se trata de un mago o vidente de cierto renombre, oriundo de Petor, ciudad sitiada a orillas del Éufrates superior. Ahí vemos claramente que no era israelita. Después de que los israelitas derrotaron a los amorreos, Balac, rey de Moab, sospechando que su pueblo pudiera correr la misma suerte que sus vecinos conforme a las leyes bélicas antiguas, antes de emprender hostilidades directas, decidió contratar los servicios de Balaán. O sea, antes de ir a la guerra, él llamó al brujo. Era una costumbre, ya en lo cultural de la época. Toda esta narración ocupa una larga y complicada sección en la primitiva historia israelita, llena de dificultades textuales que los especialistas tratan de solucionar. Balaán, hijo de Beor, no tiene nada que ver con Bela, rey de Edom. Se trata de un vidente, un Baruch acadio, no un rey. Al parecer, entonces, aquí está hablando de este hombre, ok. Ok, entonces, no un rey. Al parecer fue un adivino muy conocido, Balaán, que gozaba de grande y temible reputación, como dan a entender los significados de su nombre y el de su padre: devorador, tragador, destructor, respectivamente, que hace referencia al poder devastador de sus conjuros. En el año 1975, hace muy poco, hace un poquito, casi 50 años, se descubrieron una docena de paneles con inscripciones desprendidos de las paredes de un templo en Deir Alá, en el valle del Jordán, en Transjordania. Datan de los siglos octavo y siglo 8 y siglo 7 antes de Cristo, antes de Yeshua.
Un fragmento escrito en arameo, en un dialecto local, contiene un relato paralelo al bíblico sobre Balaán. O sea que la arqueología de la escalera educativa que vimos, ¿verdad? Que aquí estudiamos también la arqueología, la misma ciencia, la arqueología, que es una rama de la ciencia, avala la existencia de Balaán. Lo encontraron en unas excavaciones, en unos mosaicos ahí de cerámica, encontraron una inscripción referente a este hombre Balaán. Sus visiones y sus hechos. Se llama vidente de los reyes. Vidente de los reyes, o sea que los reyes lo contrataban. Esta inscripción al menos demuestra que Balaán era una figura muy conocida en la tradición religiosa, aunque para nosotros, aparte del incidente narrado en Números, resulte casi desconocida. La ciudad natal de Balaán estaba situada a orillas del Alto Éufrates, a unos 15 kilómetros al sur de Carquemis o Carquemis. Petor ha de ser identificada probablemente como Pitrú del Sagur, un afluente del Éufrates en la tierra de Amau. Esto es al norte de Siria. Esta información está basada en las inscripciones sirias del siglo 9 a.C. Petor estaría a unos 20 kilómetros de Carquemis, a unos 650 kilómetros de Moab. O sea, estaba lejos. Hasta allá lo fueron a buscar. Se cree que el país de los moabitas estaría situado en el valle de Sagur, entre Alepo y Carquemis. Los emisarios del rey tuvieron que hacer 2 veces el viaje completo, lo cual ciertamente les habría llevado meses. La distancia de Moab al Éufrates habría requerido un viaje de unos 20 días. El autor sagrado nunca otorga a Balaán el título de profeta. La palabra profeta en hebreo es Nabí, amén, sino de Gosén, es decir, adivino. ¿Ok? Entonces, el Eterno no lo llamó profeta, era la costumbre de las naciones. En el texto original hebreo se le llama adivino, que es Gosén. En oposición a los profetas del Señor, Flavio Josefo le llama adivino eminente, Mantis Aristos. Sin embargo, Balaán utiliza el nombre del Dios de Israel, Yahvé, como su Dios. En Números 22:18 le llama mi Elohim. Mi Elohim. Entre otras explicaciones, se puede decir que Balaán era un personaje sincretista, como era común en las culturas paganas de entonces, sin reparos en aceptar la existencia de otros dioses ajenos al propio, y puesto que Yahvé, Dios de los israelitas, se le atribuían las grandes victorias sobre los amorreos, Balaán no duda en dirigirse a él para encauzar su favor mediante procedimientos mágicos, algo muy parecido a lo que en la era cristiana quiso hacer Simón el mago al pretender comprar con dinero el poder sanador de los apóstoles, según relata Hechos capítulo 8, versículo 19. Esto explica su conducta al hablar con Yahweh, con y de Yahweh, aparentemente honrarle, pero en todo esto, Balaán no dio un solo paso fuera de la visión pagana. ¿Ok? Que, o sea, dentro de su paganismo, Balaán quiso comprar el favor de Dios. ¿Ya? Eso es como el que le reza a la Virgen creyendo que así puede agradar a Dios. El que va y le reza a aquel crucifijo que está allá creyendo que así va a agradar a Dios. Esa era la costumbre de los pueblos paganos. Vemos que nada ha cambiado hasta el día de hoy. El comentarista Anderson dice, de hecho, el agiógrafo dice que Yahvé vino a Balaán en sueños, Números 22:9 y el versículo 20. Pues no duda que Yahvé también habla a los adivinos paganos, no solo a los profetas de Israel.
para la fe de Israel, nada acontece en la historia sin el concurso y designio de su Dios. Claro, les expliqué por qué Dios habla, por qué el Eterno le habla a Balaam, porque Balaam en ese instante es un mensajero, amén, de Balac. Yahweh reina sobre toda la tierra, según dice Salmo 93, 1, 97, 1. Balac llevó a Balaam a un monte consagrado a la deidad local, Bamot Baal. O sea que los altares que levantó Balac no eran al Dios de Israel, era al Dios de ellos, a sus deidades. Un santuario o lugar alto, próximo al monte Nebo, donde abundan los monumentos megalíticos, esas grandes piedras utilizadas por los antiguos como lugares de entrenamiento o como altares. Desde la cumbre del monte, el adivino contempla las numerosas tiendas del pueblo israelita y admite que es un pueblo singular, por lo cual no se atreve a maldecirlo, según lo que dice Números 23, 20 al 24, sino todo lo contrario, lo bendice para ira de Balac. A pesar de esto, Balaam aparece alineado con los madianitas y muerto en batalla. Los hijos de Israel también mataron a espada, entre otros, al adivino Gosén, al adivino que en hebreo es Gosén. Balaam, hijo de Beor, según lo relata Josué capítulo 13, versículo 22 y Números 31, 8. Instigador de la catástrofe de Bet Beor contra Israel, según el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. De ahí leí esta información. Entonces, amados hermanos, vemos que Balaam y la referencia histórica, arqueológica existió. Entonces, el relato bíblico es real. Ok, que Balaam era un profeta, sí, pero no del Dios de Israel, era un brujo que se convirtió en un mensajero del rey Balac y por eso tiene comunicación con el Dios de Israel. Y por eso es que Dios le habla. Por eso es que Dios le dice, vas a ir, pero no lo vas a maldecir. Tú vas a decir lo que yo te diga. Amén. Así que, amados hermanos, me dio tiempo de terminar por lo menos la primera aliyá. Mañana, si el Eterno lo permite, estaremos a las 5:30 de la tarde para continuar y darle conclusión a la enseñanza de esta parashá Balac. Si alguien tiene algún comentario o alguna consulta, amado hermano, puede hacerlo. Amén. Shalom, amados. Pastor, excelente la clase, completamente nueva para analizarla y estudiarla como cada una de las enseñanzas que tenemos en nuestras manos. Realmente dale gracias al Eterno que nos permite a través de la palabra ir quitando tanto argumento, ¿verdad? Que desconocíamos aún habiéndolo leído ya. Que de verdad que el Señor nos siga dando mucha fuerza y sabiduría para seguir adelante. Y de verdad, bendiciones para todos. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Amén, amén, amados. Sí. Bien, amados. ¿Alguien más? Ok, entonces, si no hay nadie más, amados, yo espero que todo haya sido claro. He tratado de hacerlo lo más claro posible, amados, para buena comprensión de todos. Es importante conocer estos temas, amados hermanos, para no dejarnos influenciar por las fuerzas del maligno. Bien, mañana 5:30 de la tarde, si el Eterno lo permite, estaremos dando conclusión a esta preciosa enseñanza. Amén. Para los nuevos, cualquier consulta, cualquier duda, hermano, usted me puede escribir al privado o en el grupo, cualquier pregunta, estamos para servirle. Yo espero que de verdad podamos ser de bendición a sus vidas. Amén. Manito Jorge Díaz está por ahí para que nos despida en oración. Shalom, shalom al pastor. Amén. Bueno, vamos a ponernos en manos siempre del Eterno, y Él es el quien nos sostiene, más nosotros de vez en cuando nos hacemos cosas que no son, pero hoy nos estamos ante Él a darle la infinita gracia, infinita misericordia. Padre, en esta noche venimos delante de ti, amado. Gracias. Padre, por esta porción, por esta parashá que nos has regalado, Padre Eterno, a través de nuestro pastor William.
Padre, para que tú lo llenes, Padre, de esa sabiduría que tú tienes para con él, Padre, para que él pueda llevar tu palabra, para que él sea ese mensajero, para que él pueda instruirnos a través de tu palabra, Padre amado. Guárdalo de todo peligro, de todo mal, Padre. Bendice a su familia, Padre eterno, su esposa, sus hijos, Padre eterno, su madre, donde esté ella y está, Padre amado. Bendice a los hermanos que están en esta quejilá y los que acaban de llegar también, Padre eterno. Seas tú con tu mano poderosa, Padre eterno, porque hemos sido llamados tu pueblo, Padre amado. Padre, enséñanos a seguir, Padre, en tus ordenanzas. Padre, enséñanos a seguir cumpliendo con tus misbot, Padre eterno. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Feliz noche. Chao, chao. Shabbat Shalom.